Entendemos como necrosis a los cambios morfológicos de una célula o tejido que ocurren cuando el daño ha ido más allá del punto de no retorno y provocan la muerte celular dentro de un organismo vivo. Las características microscópicas de la necrosis, podemos ver algunos cambios morfológicos que experimenta el núcleo de la célula durante la necrosis y que pueden observarse con el microscopio de luz. Estos cambios es la pignosis. Esto consiste en la condensación de la cromatina, por lo que el núcleo disminuye su tamaño, se observa redondo y homogéneo, de color azul o negro, es decir, hipercromático, y el nucleolo se vuelve inaparente. No siempre se presentan en todas las células muertas, pero es muy evidente cuando mueren las células epiteliales, mononucleares y de tejido nervioso. Otro de ellos es la cariorrexis, es la fragmentación de la cromatina en finos gránulos basofílicos, como consecuencia de la ruptura de la membrana nuclear, y se observa como si fuera polvo nuclear. Esta fragmentación puede ser precedida o no de la pignosis. Es común observarla en los neutrófilos muertos en procesos absedativos y purulentos. Otro de ellos es la cariolisis. Es la disolución de la cromatina nuclear por acción de las nucleasas, que escapan de los lisosomas al morir la célula. En su fase inicial, el núcleo tiene un aspecto de fantasma, es decir, está poco definido y la membrana nuclear apenas se insinúa. Pero cuando la cariolisis ha concluido, el núcleo desaparece por completo. A continuación, hablaremos sobre las formas de necrosis. Una de ellas es la necrosis coagulativa. Esta se debe a la desnaturalización de las proteínas intracitoplasmáticas, es decir, que se coagulan y resisten la hidrólisis o digestión enzimática, y aparece principalmente en los casos de muerte celular por isquemia, por ejemplo en infartos, hemorragias, quemaduras por calor, electricidad o radiaciones, y en la necrosis muscular de Senker, por deficiencia de vitamina E, selenio o ambas. Macroscópicamente, dependiendo del tiempo de evolución, el tejido se aprecia rojo oscuro, gris o blanquecino, firme o formando áreas deprimidas en órganos parenquimatosos, como lo es el pulmón, como lo vemos en la imagen, con un infarto extenso, y enseguida un hígado con igual áreas de necrosis. Microscópicamente se distingue el contorno de las células, se conserva la arquitectura tisular, por lo que se reconoce el órgano, pero en algunas zonas se difumina o se borra, perdiéndose el detalle celular. Los núcleos presentan cambios como lo que hemos visto, como pignosis, cariorrexis y cariolisis, y el citoplasma es intensamente eosinofílico. Otra de las formas de necrosis es la necrosis licuefactiva. Esta tiene lugar en tejidos con un alto contenido de lípidos, como lo es el sistema nervioso central. También se presenta en zonas de infección por bacterias piógenas, y cuando el medio es ácido, como sucede durante la liberación de enzimas líticas por parte de los neutrófilos, por lo que también puede presentarse después de la necrosis coagulativa. Estas enzimas, principalmente las hidrolasas, digieren el tejido necrótico, con lo cual producen su reblandecimiento y licuefacción. Ejemplos de este tipo de necrosis es la encefalomalacia, el exudado purulento, los abscesos y las cavernas pulmonares con tuberculosis. A continuación vemos las lesiones macroscópicas. En el lado izquierdo tenemos un hígado de una vaca con múltiples abscesos blanco-verdosos que ejemplifican la necrosis licuefactiva. Y al lado derecho tenemos un corte coronal del cerebro de un perro, que en el lóbulo temporal derecho muestra una zona amarillo-verdosa con hemorragias petequiales que corresponde también a necrosis licuefactiva. Microscópicamente se pierde la arquitectura del tejido, no se identifica el órgano ni las células. En el caso de los abscesos hay numerosos neutrófilos, muchos de ellos necróticos, así como detritus celulares. En ocasiones se observan espacios vacíos. Continuando con las formas de necrosis, ahora explicaremos la necrosis gaseosa. Esta resulta de una combinación de proteínas y lípidos coagulados. Se asocia a infecciones por determinados agentes como bacterias de los géneros Mycobacterium o Corynebacterium, o por hongos de los géneros Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus o Cryptococcus, entre otros. Macroscópicamente la lesión es blanco-amarillenta, semiblanda, con un exudado grumoso con aspecto de queso cottage, de ahí su nombre. Puede estar encapsulada o bien circunscrita formando un granuloma, y en algunas especies puede presentar calcificación y crepitar al corte. Microscópicamente se pierde la arquitectura del órgano y el detalle celular.
solo se aprecia un material granular rodeado por neutrófilos y células inflamatorias mononucleares, entre las que predominan los macrófagos y las células epitelioides, que estas bien son los macrófagos activados, que en ocasiones fusionan sus citoplasmas dando lugar a células gigantes. Puede mostrar calcificación distrófica. En la siguiente imagen podemos ver un corte de pulmón con granulomas, ejemplificando la necrosis gaseosa. Otra de las formas de la necrosis es la necrosis de la grasa o esteatonecrosis. Es poco frecuente y se presenta en los depósitos naturales de tejido adiposo, como lo es el subcutáneo, el mesenterio, el surco coronario y alrededor de los riñones. Y esta tiene diversas causas, como puede ser a consecuencia de traumatismos o presiones en el tórax o abdomen. Las grasas neutras que están en el interior de los adipocitos se fragmentan, dando lugar a glicerina y ácidos grasos, los cuales, además de tener acción irritante, pueden combinarse con iones de calcio y sodio y formar jabón. Otra puede ser por isquemia, traumatismos, inflamación o neoplasias en el páncreas. Este órgano libera a la cavidad peritoneal enzimas como las fosfolipasas que atacan y digieren la grasa y otros tejidos. Y otra causa puede ser por deficiencias nutricionales, cuando un animal con balance energético negativo utiliza las grasas neutras de los adipocitos para obtener energía. Macroscópicamente se aprecian como manchas blanquecinas, con aspecto de gotas de cera sobre el mesenterio, la grasa pericárdica o el páncreas. En la imagen podemos ver necrosis de la grasa en el páncreas de un gato. Microscópicamente se observan adipocitos con un material cristalizado, opaco y homogéneo en el citoplasma. Ahora hablaremos sobre las formas de resolución o evolución de la necrosis. Dependiendo de su extensión, la necrosis puede o no incidir en el funcionamiento del órgano afectado. Si la necrosis comprende grandes áreas, tendrá repercusiones en el resto del organismo. Si la causa que le dio origen es eliminada o retirada, se resolverá favorablemente, ya sea por restitución o regeneración del tejido dañado, por organización del exudado y delimitación de este, o por sustitución con otro tipo de tejido. Pero si la agresión o la infección continúan o se extiende, la necrosis evolucionará desfavorablemente. Si bien la necrosis evoluciona desfavorablemente, formará gangrena. La gangrena es un término clínico con el que antiguamente se designaba la necrosis de las extremidades, la cual se apreciaba como una zona de tejido muerto necrótico de aspecto rojo o azul oscuro, aumentado de volumen ya sea por hiperemia, congestión o hemorragia, generalmente de olor putrefacto y bien delimitado del tejido sano adyacente. Por lo general es consecuencia de una necrosis a la que se añade una infección secundaria o proliferación de microorganismos saprófitos, lo que conduce a un estado de putrefacción en el que las proteínas de los tejidos se transforman en una masa semilíquida y maloliente por acción de la actividad enzimática. Se conocen tres tipos de gangrena: la seca, la húmeda y la gaseosa. La gangrena seca es semejante a la necrosis coagulativa, ya que se produce cuando disminuye el aporte sanguíneo a los tejidos, es decir, por isquemia. La parte del cuerpo afectada se contrae, se torna fría y descolorida. Puede ocurrir súbita o progresivamente. Puede ser aséptica o contaminarse posteriormente con bacterias saprófitas. Algunos ejemplos en medicina veterinaria son la obstrucción en la circulación, infartos, vasculitis por uremia o el uso prolongado de torniquetes, entre otros. En esta imagen vemos un ejemplo de gangrena seca en la mano de un perro, secundaria a isquemia por vasculitis urémica. La gangrena húmeda. Esta se presenta cuando un tejido necrosado es colonizado por bacterias saprófitas o patógenas. Es un proceso semejante a la necrosis licuefactiva, ya que hay liberación de enzimas líticas por parte tanto de las bacterias como de las células inflamatorias. Las bacterias o sus toxinas pueden diseminarse por vía circulatoria o extenderse a los tejidos vecinos, dando lugar a una septicemia, de manera que para preservar la vida del paciente es necesario amputar el órgano afectado. Ejemplos de este tipo de gangrena son las heridas contaminadas por procedimientos mal efectuados y falta de asepsia durante procedimientos como descole, descorne o descolmillado, así como una herida infectada en piel que se extiende a los tejidos blandos o como consecuencia de una torsión o una intususpección intestinal. En esta imagen podemos ver un ejemplo de gangrena húmeda por herida contaminada en la región metacarpiana y falángica de un equido. En esta imagen podemos ver un ejemplo de pierna negra en un bovino causado por Clostridium chaboei.